Hola, en esta presentación hablaremos de eritropoyesis. Para comenzar, definiremos qué es sangre y cuáles son sus funciones. Definiremos qué es hematopoiesis para luego hablar de eritropoyesis y también de trombopoiesis. La sangre es un tejido especializado del tipo conectivo compuesto por una fase celular y una fase líquida. La fase celular corresponde aproximadamente al 45% de los componentes sanguíneos y en este se incluyen eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos y plaquetas. En la fase líquida denominada plasma sanguíneo y que corresponde al 55% del volumen sanguíneo, encontramos agua, sales, proteínas plasmáticas, hormonas y otros. La sangre está contenida en el sistema circulatorio. Esto quiere decir en el interior de los vasos sanguíneos y también del corazón. Y los adultos, la cantidad de sangre corresponde aproximadamente al 7% de su peso corporal. Las funciones de la sangre son varias. Podemos describir el transporte de gases, el transporte de hormonas, de sustancias nutritivas y también de desechos. Su participación en la protección o defensa de agentes infecciosos a través de componentes de la inmunidad específica, humoral y celular que están contenidos en la sangre. La sangre participa también en la hemostasia o coagulación y en la regulación de la temperatura corporal, del equilibrio ácido-base y del contenido celular líquido total de nuestro organismo. La fase celular de la sangre se origina en una célula hematopoyética pluripotencial o stem cell y a partir de ella se diferencian stem cells comprometidas a dar origen a las células de tipo linfoide o a células de tipo mieloide. Cada una de ellas dará origen a precursores comprometidos para el desarrollo de linfocitos T o linfocitos T, en el caso de la línea linfoide, de eritrocitos, megacariocitos y de los otros leucocitos en el caso de las células de origen mieloide. A este desarrollo celular le denominamos hematopoiesis. Entonces, hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos celulares de la sangre. Consta de una serie de etapas y, como les dije recientemente, se originan de una célula única precursora pluripotencial que origina células comprometidas que originarán los distintos linajes celulares. Los órganos hematopoyéticos es el sitio donde ocurre la formación de las células sanguíneas. Estos órganos se modifican según la edad de la que estemos hablando. En el periodo prenatal, el saco vitelino es el primer sitio donde se generan las células sanguíneas. Esto ocurre más o menos en la semana 3 a 4 de gestación y se generan megaloblastos que viene a ser la hemoglobina embrionaria. Luego, este sitio es reemplazado por el hígado, que más o menos cumple este rol entre los días 26 y 130 y genera macrocitos no nucleados. Esto luego es reemplazado desde la semana 11 hasta la adultez por la médula ósea. Y después de nacer, es posible diferenciar distintos huesos en los cuales su médula ósea está cumpliendo el rol de la formación de las células sanguíneas. Vamos a ver que algunos de ellos duran hasta la juventud temprana y otros continúan hasta la adultez tardía, como se muestra en la gráfica. La síntesis, generación y maduración de los glóbulos rojos es lo que se conoce con el nombre de eritropoiesis. Y este proceso tarda alrededor de 5 a 7 días. Y podemos distinguir en él dos etapas. Uno que ocurre en la médula ósea, que corresponde a la activación de estas unidades formadoras de colonias eritroides hasta la formación de los reticulocitos, y una segunda etapa que ocurre en la circulación y corresponde a la maduración de los reticulocitos a glóbulos rojos maduros. Este último periodo es de corta duración, de 1 a 2 días,
Por eso cuando ustedes cuantifican en sangre la cantidad de estas formas inmaduras de glóbulos rojos en circulación, esto no sobrepasa al 1 al 2%. Entonces, a partir de la célula madre pluripotencial, se genera esta línea comprometida al desarrollo de células eritroides. Y esta línea celular es sensible a la acción de una hormona denominada eritropoyetina, que es un factor de crecimiento que estimula la formación y desarrollo de los eritrocitos. Esta hormona actúa en las fases iniciales de la maduración porque estas células presentan receptores para la eritropoyetina. Como ustedes ven, estas células se van multiplicando por mitosis y van cambiando de estación en esta secuencia ordenada que les muestro en la parte inferior de la lámina, que corresponde a las etapas de maduración. En esta parte quisiera resaltar tres cosas. La primera es que la capacidad mitótica se acaba inmediatamente antes de la fase de ortocromáticos. Dos, que desaparece el núcleo porque es extruido desde la célula en la fase de normoblastos. Y tercero, que en la fase de reticulocitos estos pueden salir a circulación donde terminan de madurar. Y esta permanencia como reticulocitos en sangre dura alrededor de 1 a 2 días porque maduran a glóbulos rojos maduros. Y finalmente los glóbulos rojos maduros en circulación tienen una vida promedio de alrededor de 120 días. En esta lámina les muestro cuáles son las fases en las cuales la eritropoyetina actúa. Y la eritropoyetina es el principal regulador de la eritropoiesis. La eritropoyetina es una hormona de naturaleza glicoproteica que es sintetizada en el riñón. Consta de 193 aminoácidos y regula los procesos de proliferación, maduración y sobrevida de los precursores eritroides. El estímulo para que el riñón secrete la eritropoyetina es la hipoxia tisular. Cuando esto ocurre, se incrementa la síntesis y liberación de eritropoyetina que por vía hemática llega hasta el órgano blanco, que es la médula ósea, donde va a encontrar a sus células blanco de acción, que son las unidades formadoras de colonias eritroides, para el efecto biológico que estamos analizando, que es la estimulación de la eritropoiesis. ¿Cómo son los glóbulos rojos maduros? Los glóbulos rojos maduros son redondeados, bicóncavos y anucleados con un diámetro aproximado de 7,5 micrómetros. Carecen de organelos, pero poseen enzimas, lo cual permite muchas de sus acciones biológicas. Tiene una vida promedio en circulación de 120 días y hay una distinta diferencia en el contenido total de estas células para hombres y mujeres. El hematocrito es una manera de expresar el volumen de eritrocitos que tenemos y corresponde por tanto al volumen porcentual que los eritrocitos ocupan en una unidad de sangre. Y aquí les describo cuáles son los valores normales para hombres, mujeres y neonatos. Entonces la eritropoiesis es la formación de los eritrocitos. El principal regulador o estimulante es la eritropoyetina, que activa entonces división y diferenciación celular. Requiere que estas células tengan receptores para ella y esto ocurre en las fases tempranas del desarrollo de la eritropoiesis y se necesita además hierro, vitamina B12 y ácido fólico. ¿Por qué el hierro? Porque el hierro forma parte de la hemoglobina y la hemoglobina es el principal componente de los glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína globular formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 denominadas alfa y 2 denominadas beta. Cada una de estas cadenas posee un grupo hemo, esto es, un grupo prostético donde el fierro más 2 ocupa el centro de la porfirina. El que la hemoglobina contenga fierro le permite entonces la función transportadora de gases, especialmente de oxígeno. Cuando hay deficiencia de fierro,
Nuestros glóbulos rojos son de un color más pálido porque tienen menos cantidad de hemoglobina y también son más pequeños. Y a ese tipo de anemia se le denomina microcítica e hipocroma. La vitamina B12 y el ácido fólico son importantes porque son necesarios para la replicación del DNA. Aquí está escrito a la izquierda las fases en las que cada uno de ellos participa. Y a la derecha les muestro que en presencia de bajas cantidades de vitamina B12 y de ácido fólico, entonces los glóbulos rojos que se forman son de tamaño más grande porque hay asincronía en la maduración del núcleo y también del citoplasma. Y estos glóbulos rojos grandes se llaman megaloblastos y la mayoría de estos megaloblastos se hemolizan, es decir, se destruyen o se rompen antes de egresar desde la médula ósea. Y a esta condición de formar glóbulos rojos pero que no alcanzan a la madurez porque son destruidos en la médula ósea es lo que se denomina eritropoiesis ineficaz. Pero no solo los glóbulos rojos son los que ven comprometidos su maduración y diferenciación en presencia de déficit de ácido fólico y vitamina B12. También ocurre para los glóbulos blancos y para las plaquetas. Entonces, usualmente en esta condición vemos alteración de los glóbulos blancos, leucopenia, y de las plaquetas, trombocitopenia. En el linaje hematopoyético, a partir de la célula comprometida al linaje mieloide, también se generan las plaquetas, en lo que se denominan unidades formadoras de colonias megacariocíticas. La maduración de esta línea originará megacariocitos y a partir de ellos se originarán entonces las plaquetas. Trombopoiesis es el nombre con el que se conoce el proceso de formación de plaquetas nuevas y las plaquetas también se denominan trombocitos. Esto ocurre en la médula ósea y tiene una duración de 7 días. El principal estimulador de la trombopoiesis es la hormona denominada trombopoietina, que se sintetiza en el hígado, en los riñones y en el músculo esquelético. Y su rol es favorecer la proliferación y maduración de los megacariocitos. Las plaquetas maduras son anucleadas de forma discoide, de diámetro pequeño, con importante actividad contráctil y secretora. En sangre tienen una duración o vida media de alrededor de 7 días y su recuento normal es entre 150 y 400.000 células por milímetro cúbico. En estas gráficas les muestro que a partir de los megacarioblastos entonces ocurre el proceso de la trombopoiesis para dar lugar a la generación de megacariocitos en un periodo comprendido alrededor de 7 días, a partir de la cual se producen plaquetas. Un megacariocito en promedio produce alrededor de 2.000 a 3.000 plaquetas. Las plaquetas son destruidas en el vaso y en el hígado por medio de la fagocitosis que hacen de ella los macrófagos. Hemos revisado aquí la maduración de los glóbulos rojos y de las plaquetas. No incluimos en esta presentación la maduración de los leucocitos en consideración a que ustedes tienen un curso de inmunología en que este tópico es revisado. Muchas gracias por su atención.